Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio virtual en este día. En esta mañana estaremos mirando en la Escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Para la lectura de la palabra en esta mañana, solamente miraremos los primeros 11 versículos, pero cubriremos todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 58. Good morning and welcome to our virtual service. And this morning we are going to be reading from 1 Corinthians chapter 15. And for the reading of God's word, I'm going to be reading only the first 11 verses, but we're going to cover the 58 verses this morning. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he predicado, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que Dios bendiga su palabra leída. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. But Christ has indeed been raised from the dead. Son las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto en el versículo 20. These are the words of the Apostle Paul to the brethren in the church of Corinth. And we En, see es- that in verse 12. en este día nos encontramos regocijados al celebrar un evento único y trascendental en la vida de todo creyente. In this day, we find ourselves rejoicing as we celebrate a unique and momentous event in the life of every believer, La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. El apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de la iglesia en Corinto The Apostle Paul reminds the brethren in the church of Corinth que el mensaje que él les compartió fue el mismo que también había recibido. that the message that he shared with them is the same that he received. Y este es un mensaje que contiene dos verdades muy importantes. And this message has two truths, very important truths. Quiero decirte que son dos verdades que hacen la diferencia And I want to tell you that these two truths make a difference entre el cristianismo y cualquier otra creencia en el mundo. between Christianity and any other belief in the world. No importa la creencia que pudieras tú mencionar. Doesn't matter what belief you mention, Puede ser el budismo, it could be Buddhism, hinduismo. Hinduism. Las dos verdades que el apóstol Pablo menciona en este pasaje The two truths that the Apostle Paul mentions in this passage, las encontramos en los versículos 3 y 4. we find them in verse 3 and 4. La primera nos dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados. The first one we find is that Christ died for our sins. Quiero decirte que esta verdad pudiera ser la más absurda para muchos. Let me tell you that this truth could be very absurd to many. ¿Cómo entender que Cristo haya muerto por mis pecados?
how to comprehend that Christ had died for our sins. En Romanos 5:8 el apóstol dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. In Romans 5:8, the apostle says, "But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Se pudiera entender que alguien muriera por el bueno, Now, we can understand if somebody died for someone good, por alguien que uno ama, for someone that you love, pero ¿cómo entender que alguien murió por un pecador? but how to comprehend that someone died for a sinner? ¿Cómo entender que alguien murió por un enemigo? How to comprehend that someone died for their enemy? Bueno, esa es la primera verdad que encontramos en el mensaje que Pablo predicaba. Well, this is the first truth we find in the message that Paul preached. La segunda verdad se encuentra en el versículo 4 The second truth we find is in verse 4, y es que Cristo resucitó al tercer día. and that is that Christ rose on the third day. Al igual que la anterior, Just like the previous, esta verdad contenida en el mensaje del Evangelio this truth contained in the message of the gospel es mucho más difícil de aceptar. is even more difficult to accept. Que alguien se levante de entre los muertos. That someone would rise from the dead. Quiero decirte que esta verdad fue la que sostuvo And I want to tell you that it is this truth that held y ha sostenido a los creyentes. and continues to hold the believers. Esta es la verdad central del cristianismo This is the central truth of y a Christianity. través de todas las épocas. And throughout all ages, Esta fue la verdad que los primeros cristianos compartían con todos. this is the truth that the believers in the first age shared with everybody. No en balde en primera los Corintios capítulo 1 versículo 18, And that is why in 1 Corinthians El chapter apóstol- 1, 18, el apóstol Pablo dice que este mensaje es locura. Apostle Paul says that the message of the cross is foolishness. De hecho, en varias ocasiones And a few times, lo miramos en el libro de los Hechos, we see that in the book of Acts. cuando el apóstol Pablo predicaba este mensaje When the apostle preached the message, y muchos lo escuchaban. and many would hear, Cuando llegaba el momento de la resurrección, when he would talk about the resurrection, muchos detenían al apóstol Pablo many would stop him from continuing. y le decían, ya no queremos escucharte, And they would say, "We no longer want to listen," porque es un mensaje absurdo. because they thought it was a foolish message, Era un mensaje que no tenía sentido. a message that did not make sense. Pero el apóstol Pablo le escribe a los corintios But the apostle writes to the brothers in Corinth, y les dice, este es el mensaje que yo he compartido. and he says, "This is the message I have shared. Este es el mensaje que yo recibí. This is the message I received, Que Cristo murió por tus pecados that Christ died for your sins, y que Cristo resucitó de entre los muertos. and that he rose from the dead." El apóstol le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Now the apostle Paul writes to his spiritual son Timothy En la segunda carta que escribe en el capítulo 2, versículo 8, in 2 Timothy chapter 2 verse 8. y le dice lo siguiente: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. And he tells them, "Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel." En este día quiero compartir contigo This day, I'd like to share with you lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. what God's word reveals to us of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Si alguien nos preguntara en este día, If someone were to ask us today, ¿cómo nos está afectando la pandemia que estamos viviendo? how is this pandemic we're living affecting us? ¿Y cuál ha sido su impacto en nuestras vidas? And what has been the impact in our lives? Probablemente escucharíamos respuestas como estas. We would probably get some responses like these. Bueno, está afectando mi economía, pues no he podido trabajar. Well, it's affecting my economy because I haven't been able to work. Está afectando mi salud, pues no sé si me he contagiado. Well, it's affecting my health. I don't know if I might have contracted the virus. Está afectando mi salud emocional, pues tengo a mi esposo aquí todo el día. It's affecting me emotionally because I have my husband here all day, Es una broma, ¿ok? and that's just a joke.
Está afectando mis grados en la escuela, pues estoy estudiando en casa. It's affecting my grades because I'm being homeschooled now. Está afectando mi peso, pues solo voy de la sala al refrigerador. It's affecting my weight because all I do is go from the living room to the refrigerator. O está afectando mis relaciones, pues no puedo estar con mis amigos. It's affecting my relationships because I haven't been able to go see my friends. Probablemente podríamos pensar en muchos otros efectos que esto ha traído a nuestra vida. Now, we could probably think of many other effects this has brought onto our lives. Pero en este día yo quiero que pensemos en algo mucho más importante. But on this day, I want us to think of something much more important. Yo quisiera preguntarte, And I'd like to ask you, ¿cuál ha sido el impacto de la resurrección de Jesucristo en tu vida? how has the resurrection of our Lord Jesus impacted your life? Especialmente para todos aquellos que han creído y puesto su fe en Él. Specifically to those that have believed and have placed their faith in him. Quiero hacer énfasis en esto por lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:1. Now, I'd like to emphasize this because of what Paul says in 1 Corinthians 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Versículo 2. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Quiero que notes lo que dice la última parte del versículo 2. I want you to take note of that last part in verse 2. El apóstol Pablo está asumiendo que los creyentes han recibido este mensaje The Apostle Paul is assuming that the believers have received this y message que lo han entendido. and that they've understood it. De lo contrario, dice la última parte, si no, creísteis en vano. Because he says, if not, you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Si no has recibido las primeras dos verdades que él menciona, If you have not received the first two truths he mentions, de que Cristo murió por tus pecados that Christ died for your sins y de que Él resucitó de entre los muertos, and that he resurrected from the dead, dice la palabra de Dios que has creído en vano. the word of God says that you have believed in vain. Por esto es muy importante. And that is why this is so important. ¿Cuál ha sido el impacto de la resurrección de Jesucristo en aquellos que han creído? It is important to know what the impact it is on those who have believed of the resurrection of Jesus Christ. En este día me gustaría compartir contigo 5 de ellos. And today I'd like to share 5 ways it should impact us. El primero lo encontramos en los versículos 3 y 4. And the first one we find is in verse 3 and 4. Quiero que notes cómo el apóstol Pablo hace referencia a las escrituras. I want you to take note how the apostle make references to scripture. Dice primeramente que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. He first says that Jesus Christ died for our sins according to the scriptures. Y en el versículo 4 dice que Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. And then on verse 4 he says that he was raised on the third day according to the scriptures. Le he titulado a esta parte, La resurrección de Jesucristo nos recuerda que Dios cumple sus promesas. And so I have titled this first part, The Resurrection of Jesus reminds us that God fulfills his promises. Déjame decirte que al principio esto no fue así para los primeros creyentes. But let me tell you that it wasn't like that for the first believers. Me gustaría que fuéramos rapidito al Evangelio de Mateo. I'd like for us to turn to the book of Matthew, En el capítulo 16 chapter 16. encontramos una conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con sus apóstoles. We find a conversation that Jesus is having with his apostles. Y en el versículo 21 dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day. Quiero que notes que dice que Él les había dicho que iba a resucitar de entre los muertos. I want you to take note how Jesus told them that he would rise from the dead. Pero mira lo que dice el versículo 22. Look at what verse 22 says. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. Pedro solamente había escuchado la primera parte, Peter had only listened to the first part, que iba a padecer mucho, that he was going que Just- iba a ser muerto, to suffer a lot, that he was going to die, pero no escuchó la última parte, but he did not hear the last part, que iba a resucitar de entre los muertos. that he was going to rise from among the dead. Cuando miramos en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 28, When we look at the book of Matthew, chapter 28, después que el Señor Jesús ha sido crucificado after Jesus has been crucified y ha sido puesto en una tumba, and he's been placed in the tomb, dice que unas mujeres fueron muy temprano al sepulcro it says that the women went very early to the tomb para buscar el cuerpo del Señor. looking for his body. Pero en ese momento se les aparece un ángel But all of a sudden an angel appears. y les dice en el versículo 5, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde estaba puesto. Matthew 28:5. But the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. He subrayado esa parte que dice, así como dijo, And I have highlighted that part where it says, just as he said, porque el Señor lo había dicho ya anteriormente, because the Lord had said it before, porque Dios cumple sus promesas. because God fulfills his promises. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos recuerda que Dios cumple sus promesas. The resurrection of our Lord Jesus reminds us that God fulfills his promises. Hermano que me estás escuchando, acuérdate de Jesucristo. Brothers that are listening, remember Jesus Christ. Acuérdate que Dios cumple lo que promete. Remember that God fulfills his promises. Jesús había mencionado esto a sus discípulos anteriormente, Jesus had mentioned this to his disciples before, pero ellos lo habían olvidado. but they had forgotten. Acuérdate de Jesucristo. Remember Jesus Christ. Vamos a la palabra de Dios. Let's go to his word. Ahí encontramos sus promesas. That is where we find his promises. Uno de los más grandes impactos que la resurrección de Jesucristo puede tener en nuestra vida One of the greatest impacts that the resurrection can have in our lives es el saber que Él cumple lo que promete. is to know that he fulfills his promises. Cristo es nuestra esperanza segura. Christ is our sure hope. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo es nuestra esperanza segura. Christ is our sure hope. Número 2, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza en medio de las pruebas más difíciles. The second thing is that the resurrection of our Lord Jesus gives us hope in the midst of difficult trials. Si estás con tu Biblia todavía en Primera los Corintios capítulo 15, Now, if you're still there with your Bibles, quiero First- que notes lo que dicen los versículos del 13 al 17.
In 1 Corinthians 15, verses 13 through 17. No los voy a leer para ti, pero tú puedes mirarlos con más detenimiento. Pero el apóstol Pablo nos presenta a los hermanos en Corintio varias situaciones hipotéticas. Now, in these verses, you'll see that the Apostle Paul presents these hypothetical situations. Y les dice, ¿y qué tal si no hay resurrección de los muertos? He says, what if there is no resurrection from the dead? ¿Y qué tal si Cristo no ha resucitado? Now, if Christ had not been risen, ¿O qué si los muertos no resucitan? or if the dead are not raised? No olvides, estas son situaciones hipotéticas que el apóstol Pablo está presentando. Now, keep in mind, these are hypothetical situations that the apostle is presenting. Si esto hubiera sido así, If this was the case, la condición del hombre sería muy triste, the condition of man would be very sad. pues no tendríamos esperanza. We would have no hope. Continuaríamos en condenación. We would continue in condemnation. Nuestra fe sería vacía. Our faith would be empty. Nuestro mensaje no tendría sentido. Our message would make no sense. De hecho, él dice en el versículo 19 que seríamos los hombres más dignos de conmiseración. And in this, he even says in verse 19 that if this was the case, of all men, we would be the most pitied. O los más dignos de lástima. Pero el versículo 20, creo que en este capítulo 15 es un versículo central. But now, if we look at verse 20, I think this is the central verse in this passage. Porque el apóstol Pablo en este versículo 20 no está presentando una situación hipotética. Because now the apostle is no longer presenting a hypothetical situation. Está declarando una verdad contundente. He is declaring a truth. Yo te animo a que lo subrayes si te es posible. I encourage you to highlight. Pero dice la primera parte de este versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. He starts off by saying, but now Christ has been raised from the dead. Otras versiones dicen, pero en realidad o en verdad Cristo ha resucitado. Other versions might say, but truly Christ has been raised from the dead. Y hermano, este es un gran impacto cuando miramos este pasaje. And this has a great impact when we look at this passage. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la situación por la que estás pasando? Now, I ask you, what situations are you facing? Quiero decirte, acuérdate de Jesucristo. I want to say, remember Jesus Christ. ¿Te recuerdas la semana pasada hablamos de dos hermanas? Do you remember last week we spoke about two sisters, Una llamada Marta y otra María. Martha and Mary? Ellas tenían un hermano, Now, they had a brother el cual cuando miramos en el Evangelio de Juan, that when we look in the book of John, en el capítulo 11, dice que él había fallecido. in chapter 11, we see that he has passed. Y le mandaron a decir al Señor Jesús que aquel a quien él quería mucho estaba enfermo. And they sent out a message to Jesus telling him that his friend had died. Y cuando él llega después de 4 días ya estaba muerto. And when he arrives 4 days later, Lazarus had already died. Dice la escritura que él vino a casa de las dos hermanas. Scripture says that he arrived to their house. Y cuando vino a hablar con María And that when he went to speak to Mary, y después más tarde vino a hablar con Marta, and then later with Martha, encontramos en el versículo 25 algo muy interesante. we find something very interesting in verse 25. Bueno, de hecho comienza en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta muy interesante. And then Jesus asks her a question.
¿Crees esto? Do you believe? ¿Cuál es la situación por la que estás pasando en este momento? So, what is the situation that you are facing? ¿Cuál es la prueba que estás enfrentando? What trial? Quiero decirte que la escritura nos dice, pero en realidad Cristo ha resucitado. I want to tell you that scripture tells us that indeed Jesus has raised from the dead. Cristo es la resurrección y la vida. Jesus is the resurrection and the life. Cristo es nuestra esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Jesus is our hope in the midst of the most difficult trials. En Romanos 6:8 el apóstol Pablo dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Quiero decirte que Cristo venció a la muerte por medio de su resurrección. So let me tell you that Christ defeated death through his resurrection. Pero no solamente venció a la muerte. But not only that, La escritura nos dice que venció a Satanás y a sus demonios por medio de su resurrección. scripture also tells us that Christ defeated Satan and all his demons through his resurrection. Cristo es nuestra esperanza segura, Christ is our sure hope, aún en medio de las situaciones más difíciles. even in the most difficult situations. La situación que estaba experimentando Marta y María era muy difícil. The situation that Martha and Mary were experiencing was very difficult. Se habían quedado sin el soporte que era para la familia. They no longer had that financial support for the family. Su hermano había muerto. Their brother had died. ¿Cómo iban a enfrentar esta situación? How were they going to face the situation? Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesus says, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Whoever believes in me shall never die. La resurrección de Cristo también nos asegura nuestra resurrección junto con Él. Now, the resurrection of Jesus assures us of our resurrection with him. En 1 Corintios 15:22, el apóstol dice lo siguiente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Esta es una verdad muy hermosa, This is a beautiful truth, especialmente en estos días que estamos viviendo. especially in these moments that we are living. Si hay algo que debería de preocupar grandemente al ser humano, Now, if there is anything that should worry mankind, es cómo está su relación con Dios. it is the state of their relationship with God. Hoy escuchamos a personas preocuparse de no ser contagiadas. Encontramos a muchas personas con el temor a la muerte. Nowadays, we find people worried of contracting the virus or of fearing death. Quiero mencionarte este pasaje que encontramos en la Escritura. I want to share this passage with you in Scripture. En Mateo 10:28, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Matthew 10:28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Dice, no temas a aquellos que matan el cuerpo, Now it says, do not fear those who can kill the body, porque después ya nada más se puede hacer. because after that, there's nothing else to do. Pero temed a aquel que puede destruir tu alma. But rather, fear him who can destroy your soul. Tú que me estás escuchando en este momento, You who are listening this morning, quisiera preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios en este momento? I'd like to ask, how is your relationship with God in this moment? Al final de este mensaje compartiré
algo muy importante para ti. At the end of the message, I will share something very important for you. Pero si tú has creído en el mensaje del Evangelio, But if you have believed in the message of salvation, si tú has recibido las dos verdades que comenzamos con este mensaje, if you have received those two truths we talked about at the beginning, de que Cristo murió por tus pecados that Christ died for your sins, y de que Él resucitó al tercer día de entre los muertos, and that he raised from the dead on the third day, quiero decirte que la resurrección de Jesucristo asegura nuestra resurrección junto con Él. let me tell you that the resurrection of Jesus assures us of our resurrection with him. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice en el versículo 28, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de la vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. La palabra de Dios en este versículo nos habla de que habrá una resurrección. Now, the word of God in this passage tells us that there will be a resurrection. Dice que habrá una resurrección para vida There will be resurrection for life y una resurrección para condenación. and one for condemnation. Dice que habrá una resurrección para vida para todos aquellos que fueron obedientes al mensaje. There will be a resurrection of life to all who obeyed the message. Pero habrá una resurrección de condenación para todos los que rechazaron el mensaje del Evangelio. But there will also be a resurrection of condemnation to all who rejected the message. ¿Dónde te encuentras tú? Where are you? Si has creído en el mensaje del Evangelio, If you have believed in the message of the gospel, tienes la promesa de parte de Dios you have God's promise que un día resucitaremos junto con Él. that one day we will rise with him. Un día resucitaremos para vida. One day we will rise to life. Espero que esa sea tu posición cuando viene a la resurrección de Jesucristo. And I hope that that is your state of being when it comes to the resurrection of Jesus. Número 4. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo también ha traído un impacto porque nos ha libertado del poder del pecado en nuestras vidas. Now, number 4, the resurrection of Jesus Christ has freed us from the bondage and of the power of sin in our lives. En primera a los Corintios capítulo 15 dice el versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. En el versículo 17 el apóstol Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. 1 Corinthians 15:17 says, "And if Christ had not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins." Qué hermosa verdad el saber que la resurrección de Cristo nos ha libertado del poder que el pecado tenía sobre el hombre. What a beautiful truth to know that the resurrection of Jesus has freed us from the power of sin in our lives. Por eso dice, si Cristo no hubiese resucitado, todavía estaríamos en pecado. And that's why it says, "And if Christ has not been raised, we would still be in our sins." Si Cristo no hubiese resucitado, no había esperanza para el hombre. If Christ had not been raised from the dead, there'd be no hope for man. Pero debido a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice la palabra de Dios que hemos sido liberados del poder del pecado. But because of Jesus' resurrection, the Word of God tells us that we have been freed from the power of sin. En Colosenses 2:13, el apóstol dice lo siguiente, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos. In Colossians 2:13 it says, "And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses." Quiero que mires un pasaje más conmigo en este punto, que se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 25. I'd like for us to look at Romans chapter 4 verse 25. Este capítulo 4, comenzando en el versículo 13, el apóstol Pablo está hablando de Abraham. Beginning in verse 13, we see that the apostle is talking about Abraham, El cual dice que fue justificado por medio de la fe, where it says that he was justified by his faith, la cual él creyó y le fue acreditada como justicia. in which he believed, and it was accredited to him as justice, as righteousness. Pero dice en el versículo 24, comenzando ahí, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Pero mira el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira ese versículo 25 Now look at verse 25 closely. y dice que Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. It says that Jesus was raised because of our justification. Este término justificación This term, justification, es un término legal que indica que delante de Dios podemos presentarnos justos o limpios. it is a legal term in which it is presented that we before God are seen as righteous. Por medio de la resurrección de Jesucristo, And it is through the resurrection of Jesus ahora podemos presentarnos delante del Padre we can go before the Father justificados o perdonados o limpios delante de Él. justified or forgiven, cleansed. Qué hermosa verdad encontramos a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. What a beautiful truth we find because of the resurrection of our Lord Jesus. Para recapitular lo que hemos estado hablando, Now, just as a review of what we've been talking about, la resurrección de Cristo nos recuerda que Él cumple sus promesas. the resurrection of Jesus reminds us that God fulfills his promises. La resurrección de Cristo nos da esperanza aún en los momentos más difíciles. The resurrection of Jesus gives us hope in the midst of difficult trials. La resurrección de Cristo nos asegura que un día resucitaremos junto con Él. The resurrection of Jesus assures us that one day we will also rise with him. La resurrección de Cristo nos libra del poder del pecado en nuestras vidas. The resurrection of Jesus frees us from the power of sin in our lives. Y por último, me gustaría compartir contigo esta última verdad, And lastly, I'd like to share this with you. que la resurrección de Cristo nos recuerda que tenemos la victoria asegurada. And it is that the resurrection of Jesus Christ reminds us that victory is assured. Yo creo que a nadie le gusta estar en un equipo perdedor. I don't think anybody likes to be in the losing team. Recuerdo cuando era pequeño y vivía con mi familia. I remember when I was little and I lived with my family, Teníamos un equipo de fútbol we had a soccer team. y el equipo en el que yo me encontraba, And my team, constantemente perdíamos. we were constantly losing. Creo que ganamos unos 2 partidos de 20 que jugamos. I think out of 20, we might have won 2 games. Ya te imaginarás cómo nos sentíamos todo el grupo. Now you can imagine how the whole team felt. Éramos los perdedores. We were the losers.
hasta que vino alguien más until and a player was added con mucho talento who had a lot of talent, y nos ayudó a empezar a ganar partidos. and he helped us to start winning. Eso cambió nuestra actitud That changed our attitude. y cada vez que entrábamos a jugar un partido, And every time we were about to play, íbamos con la mentalidad de que íbamos a ganar. we were with that mentality that we were going to win. Quiero decirte que en esta ocasión no estamos jugando un partido, Now, let me just tell you that in this occasion, we're not talking about a game. es algo mucho más que eso. It's something much greater than that. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que tenemos la victoria asegurada. The resurrection of our Lord Jesus reminds us that victory is assured. En el versículo 57, 1 Corintios 15, 57, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. And in 1 Corinthians chapter 15 verse 57 it says, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." A través de la Escritura encontramos esta verdad una y otra vez. Throughout scripture we find this truth time and time again. Los creyentes del Nuevo Testamento The believers of the New Testament, entendieron esta verdad. they understood this truth. Y probablemente esto fue lo que los motivó y los sostuvo en los momentos difíciles. And this is very likely what held them in the most difficult times. En medio de la persecución constante, In the middle of continuous persecution, en medio del sufrimiento por su fe, in the midst of suffering because of their faith, en medio de las amenazas que otros lanzaban contra ellos, when they were being threatened by others, ellos se mantenían firmes, they would stand firm porque ellos sabían que tenían la victoria asegurada. because they knew they had the victory. Mira lo que dice Romanos 8:37. Look at what Romans 8:37 says. Más bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. El apóstol Juan les recuerda a sus oyentes en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Now in 1 John chapter 5 verse 4 it says, "For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith." El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16:33, os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Now in John 16:33 it says, "I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world." Hace un momento te mencionaba que Cristo venció a la muerte, A moment ago I mentioned that Christ defeated death, que Cristo venció a Satanás y a sus demonios. that Christ defeated Satan and his demons. Dice este pasaje que Él ha vencido al mundo. And now this passage says that he has overcome the world. Hermanos, los creyentes tenían esto bien claro, Brothers, the believers had this very clear, de que por medio de la resurrección de Jesucristo, that through the resurrection of Jesus Christ, ellos ahora eran más que vencedores. they were now more than conquerors. Ellos se encontraban del lado del vencedor. They were on the side of the victorious one. Y quiero decirte que Cristo es el vencedor. And let me tell you, Jesus has overcome it all. Si tienes tu Biblia contigo, quiero que busques en el último libro de la Escritura, libro de Apocalipsis. Now I encourage you to go to the last book of the Bible, the book of Revelations. Si quieres ver un pasaje que nos habla de Cristo como vencedor, If you'd like to look at a passage where it shows that Jesus has overcome, te recomiendo que mires todo este capítulo 5. I encourage you to look at chapter 5. Solamente leeremos a partir del versículo 11 hasta el 14 en esta ocasión.
Now, we'll only be reading from verse 11 through 14, pero de hecho todo el capítulo habla de Cristo como vencedor. but the whole chapter refers to Jesus as the conqueror. El apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos Now, here we see John is in the island of Patmos, y Dios le da oportunidad de tener esta visión. and God gives him this vision. Y dice el versículo 11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Qué hermosa imagen nos presenta el apóstol Juan. What a beautiful image the Apostle John shares with us. Quiero que notes cómo habla de poder, I want you to take note how it talks about power, de riquezas, of riches, de fortaleza, de honra, of wisdom and honor de gloria, and glory de alabanza. and praise. ¿Todo esto para quién? And all of this for who? Dice el versículo 13, para el que está sentado en el trono y al Cordero. It says, to him who sits on the throne and to the Lamb. ¿Y quién es ese Cordero? And who is that Lamb? Es nuestro Señor Jesucristo, It is our Lord Jesus Christ, quien es el vencedor. who is the overcomer. Y quiero decirte que si tú has creído en el mensaje del Evangelio, Let me tell you, if you have believed the message of the gospel, que Cristo murió por tus pecados that Jesus died for your sin, y que resucitó de entre los muertos, and that he was raised from the dead, tú estás en el equipo vencedor. you are in the winning team. Tú tienes la victoria asegurada You have the victory assured por medio de Cristo. because of Christ. Hay cosas que podrían causar un impacto en nuestras vidas, Now, there are many things that can make an impact in our lives, ya sea una pandemia como la que estamos viviendo, whether it's a pandemic like the one we're living in, con efectos en la economía, where it affects the economy, en la salud, the health, en la seguridad and the assurance we have, y en muchas otras cosas. and many other things. O podría ser el efecto o el impacto de un accidente Or it could also be the impact or the effect of an accident, o una enfermedad or an illness, o un mal negocio or maybe a bad business, o una muerte en la familia, or maybe even the death in the family, un divorcio a divorce, o cualquier otra cosa que tú pudieras imaginar. or any other thing you can imagine. Pero quiero decirte lo siguiente, Let me tell you, cualquiera de estas cosas any of these things se minimizan, is minimal. son pequeñas They're very small ante el impacto de la resurrección de Jesucristo. in contrast to the impact of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Porque la resurrección de Jesucristo Because the resurrection of Jesus no solo afecta nuestra vida presente, does not only affect our present life, sino también la venidera. but also our life to come. Tú que me estás escuchando, Now, you that are listening, si aún no has creído en el mensaje del Evangelio, if you have not believed in the message of the gospel, si aún no has hecho a Cristo Jesús el Señor de tu vida, you have not made the Lord Jesus, if you haven't made Jesus the Lord of your life, quiero recordarte I want to remind you que Cristo murió por tus pecados, that Christ died for your sins,
que fue sepultado, that he was buried, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura and he raised on the third day according to Scripture, y que vive. and that he is alive. Yo quiero hacerte una invitación At this time, I want to make an invitation to you a que te arrepientas that you repent y creas en el Hijo de Dios, and that you believe in the Son of God, que pongas tu fe en Él that you put your faith in him y que lo hagas el Señor de tu vida. and you make him Lord of your life. Si esa es tu decisión, And if that is your decision, déjaselo saber a alguien. let someone know. Por último, And lastly, quiero dejarte con las estrofas de un himno muy conocido. I want to live with you the, the lyrics of a hymn Se titula Porque Él vive. titled Because He Lives. Y dice lo siguiente en la primera estrofa y en el coro. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Y el coro dice, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Me acompañas en esta oración? Padre bendito, te alabamos y te damos muchísimas gracias por este glorioso evento que en este día estamos no solamente celebrando, pero recordando y dándote gracias, porque nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, que nuestro Señor Jesucristo lo había dicho con mucha anterioridad, porque su palabra es verdad y su palabra se cumple. Y a diferencia de muchos otros líderes, Él vive y Él reina, porque se levantó con poder y con majestad. Te damos gracias, Dios, porque tuviste misericordia de aquellos que hemos creído, de que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó de entre los muertos. Te damos gracias, Dios, porque con su resurrección Él nos ha dado esperanza para los momentos más difíciles que pudiéramos estar viviendo. Porque por medio de su resurrección, un día también, aquellos que han creído en Él, resucitaremos para vida eterna. Te damos gracias porque por medio de su resurrección, Él venció a la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció a los demonios. Te damos gracias porque por su resurrección tenemos la victoria asegurada. Porque por medio de Cristo somos más que vencedores. Y por medio de su resurrección, todos aquellos que hemos creído en Él, también viviremos. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren. Y que el recuerdo de este glorioso evento viva con nosotros cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.